La inteligencia artificial ha tenido grandes avances durante la última década. Esta semana ponemos el foco en la inteligencia artificial, en sus regulaciones y también en los fraudes que se puede cometer a través de esta tecnología. Cada día se conocen nuevos casos de estafas y hurtos con el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegue a definir lo que es la verdad. No que nos diga la verdad o no, sino que defina el concepto de la verdad, que diga, esta es la nueva verdad. Y es preocupante. Con 100.000 imágenes de rayos X, investigadores de la Universidad de Stanford han desarrollado una nueva aplicación de inteligencia artificial. Basta con cargar una radiografía en el celular y el diagnóstico está listo en segundos. Y ese creo que es el desafío que tenemos. Pero bueno, sin dudas tenemos que hablar de ética de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó para quedarse y esto trae nuevos retos para toda nuestra sociedad. Mi nombre es Andrés López y estás escuchando Charlas Jurídicas, un podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, que busca hablar de estos retos y sobre todo de las oportunidades que nos traen estas herramientas, vistas desde un punto de vista jurídico, pero también muy cotidiano. No tenemos todas las respuestas, pero sí muchas preguntas. Quédate y acompáñame en este viaje entre algoritmos y leyes. Episodio número 1. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la inteligencia artificial? ¿Qué tienen en común René Descartes, Alan Turing y John Searle? Fueron 3 estudiosos que pensaron y escribieron sin la ayuda de ChatGPT. Además, nos hicieron reflexionar si alguna vez podía existir algo que imitara a un humano como lo hace esta herramienta. Alan Turing se le considera el padre de la informática y de la inteligencia artificial. Construyó las bases de las computadoras modernas y fue fundamental en descifrar códigos nazis que ayudaron al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí la recomendación del día. Por favor, no se pierdan Código Enigma, una película apasionante en la que se relata toda la vida de este gran personaje. Retomemos. Años más tarde, Turing desarrolló un experimento mental que luego fue trasladado a un paper muy conocido en donde planteó un juego conocido como el juego de la imitación. Allí vamos a encontrar un método que plantea la pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? En el juego hay 3 sujetos: un hombre, una mujer y un interrogador. El interrogador permanece en una habitación separada de los otros 2. Y el objetivo del juego es que el interrogador logre, mediante preguntas, determinar quién de los 2 es el hombre y quién es la mujer. Ahora nos preguntamos, ¿qué ocurriría cuando una máquina tome el lugar del hombre o de la mujer? ¿Podrá el interrogador identificar que se trata de una máquina y no de una persona? Todos estos cuestionamientos nos reafirman la pregunta inicial: ¿pueden pensar las máquinas? Existen muchas ambigüedades en la veracidad del método y tampoco es infalible para demostrar que una máquina piensa como un humano, o inclusive si puede llegar a desarrollar mayor agilidad y potencia en sus razonamientos. A pesar de todo, desde el planteamiento inicial en 1950, ninguna inteligencia artificial ha podido superar la prueba. Pero hagamos una pausa. ¿Qué es todo esto de lo cual estamos conversando, estamos escuchando? Pues bien, es una nueva edición del podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Y en esta nueva temporada hablaremos sobre inteligencia artificial y todas las implicaciones que está teniendo en el derecho y en el mundo contemporáneo. Volvamos al tema de Turing. Supongamos que las nuevas versiones del ChatGPT pasan la prueba. ¿Qué implica realmente que una máquina supere el test? ¿Podemos decir que la máquina lo haya hecho éticamente o incluso haya llegado a ser trampa? ¿Es posible que una forma de inteligencia artificial sea moralmente responsable de sus acciones? Es allí donde también entra el experimento de la habitación china
del gran filósofo americano John Searle. Él creó un experimento que muestra cómo alguien puede responder a una conversación en chino sin saber lo que está realmente respondiendo, solo siguiendo un manual de instrucciones que le ordena cómo deben ir los símbolos sin mostrar realmente el significado. Cualquier persona que estuviese fuera de la habitación podría pensar que está hablando con alguien que sabe chino, pero en realidad no es así. Con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. La máquina está realmente pensando o solo siguiendo ciertos patrones. Incluso podríamos invocar a Descartes y preguntarnos, ¿la máquina en cuanto piensa existe como un yo racional trascendental? En este punto ya nos metimos con asuntos filosóficos bastante gruesos. ¿Y qué le vamos a hacer? Hablemos de ética y de inteligencia artificial. Las tecnologías no son neutrales, por supuesto. Fueron creadas por humanos y por tanto se construyen sobre ciertos valores humanos. Pensemos un ejemplo. Una tecnología cualquiera producida en Asia, Europa o África muy seguramente tendrá características diferentes en relación con las culturas latinoamericanas. Frente a este tema, tuvimos la oportunidad hace unas semanas de conversar con Cecilia Danesi. Ella es una experta, divulgadora, escritora, académica y abogada en el área de la tecnología, la innovación y particularmente la igualdad de género y los derechos. Cecilia se especializa en ética de la inteligencia artificial y en el desarrollo tecnológico inclusivo, precisamente a quien le hicimos la pregunta con la que abrimos esta nueva temporada. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la inteligencia artificial? Es una pregunta a la cual vengo, vamos a decir, reflexionando y trabajando hace muchos años, porque ya de por sí nos puede sonar un poco, cuanto menos contradictorio, o nos hace un poco de ruido, decir, ¿por qué hablamos de la ética, que suena más algo propio de lo humano, de las ciencias sociales, ¿sí? Cuando estamos refiriéndonos a un concepto tecnológico, como es la inteligencia artificial? Pero a poco que nos paremos a pensar que en realidad este concepto tecnológico tiene un impacto sideral en la vida de las personas y ha cambiado y seguirá cambiando radicalmente la manera en la que nos relacionamos, ahí vemos que hablar de ética tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si de pronto el algoritmo que decide qué persona puede tener acceso a un crédito o a la salud o a la universidad es discriminatorio y simplemente, por ejemplo, por un motivo de raza excluye a una persona, claramente ahí tenemos un problema que no solo es de ética, sino es también de regulaciones de derechos humanos, ¿no? Ahora, acá yo te hago una nota al pie que no es tan nota al pie, o sea, la pondría también como un subtítulo, si se quiere, a este tema, que es que yo trabajo con la gobernanza ética de la inteligencia artificial, así que soy la primera que estoy hablando de ética, pero por el otro lado también te digo que no tenemos que quedarnos solamente con la idea de la ética. ¿Y esto por qué? Porque la ética mía puede ser muy distinta a la tuya, puede ser muy distinta a la persona que tengo acá al lado. Es decir, es un concepto muy subjetivo. Entonces, lo que tenemos que lograr, y esa es un poco la idea de la gobernanza ética de la inteligencia artificial, que si querés más tarde hablamos de eso, es que estos principios, estas recomendaciones, estos estándares, estas ideas que tenemos con la ética, se trasladen a la acción, a la práctica, a la implementación y a las leyes. Dejemos el tema filosófico por un momento y enfoquémonos en la vida cotidiana. Los casos donde hemos dudado de la ética en el uso de las inteligencias artificiales están por todos los lados. Incluso se presentaron durante el auge que hubo en 2023, que coincidió justamente con la pandemia del COVID-19. Mira, es fundamental. Creo que hoy el desafío de la tecnología en general es exactamente la misma que la de los científicos. Y es básicamente acortar el ciclo promedio de desarrollo de la vacuna, que tradicionalmente es entre 10 y 15 años, a 18 meses. Si recuerdan, las inteligencias artificiales fueron utilizadas para dar las primeras alarmas sobre la expansión del virus. Gracias a las investigaciones que se habían hecho con este tipo de tecnologías y su gran capacidad analítica, se pudo avanzar muy rápidamente en el desarrollo de las vacunas. Y aunque no parezca, la ayuda de estas herramientas permitieron volver a salir a la calle,
volver a bailar, a retomar el contacto con las personas cercanas, con las comunidades, en fin, retomar la normalidad. Sin embargo, no todo fue color de rosa, y hay que decirlo. Durante esos años se generaron serias preocupaciones sobre la privacidad de los datos, ya que en China, por ejemplo, se hizo seguimiento a las personas sin su consentimiento. Se desarrollaron aplicaciones para saber si las personas estaban contagiadas o no, o incluso si habían tenido contacto alguno días antes con alguna otra persona infectada. Al final, si ustedes recuerdan las imágenes, la autoridad china lograba entrar a la residencia de las personas, las sacaban contra su voluntad y las llevaban a zonas de cuarentena. Aquí es importante entender un concepto que han desarrollado los expertos, que se denomina gobernanza ética, y sobre todo su importancia. Escuchemos a Cecilia, que nos puede explicar al respecto. La gobernanza ética, imaginémosla como un paraguas, ¿sí? Un paraguas que está por encima de todo, de las sociedades, de la tecnología, de todo. Porque este paraguas lo que quiere dar es como una especie de manto hacia cómo tenemos que organizar, gestionar la ética de la inteligencia artificial. Por eso hablamos de gobernanza, ¿sí? Porque es un concepto amplio, muy abarcativo, y algunas de las características que tiene esta gobernanza ética es, por ejemplo, la interdisciplina, y te voy un paso más allá, transdisciplinaria. Luego la tenemos que pensar intersectorial, ¿sí? No podemos pensar la gobernanza ética mirando solo sector público, sector privado o solo academia, ¿sí? La tenemos que mirar también con diversidad, y cuando hablamos de diversidad no hablamos solo de género, ¿sí? Sino que hablamos de raza, de religión, de edad, cultural, étnica, etc. Es decir, que la gobernanza ética lo que propone es un abordaje, es una manera de abordar la inteligencia artificial con todas estas características que te decía recién. Al final, más allá de estos conceptos, lo importante es que los usuarios sientan tranquilidad al momento que utilizan estas herramientas. Tengamos la plena seguridad que los dilemas éticos continuarán surgiendo siempre que se sigan desarrollando las inteligencias artificiales. Les propongo que escuchemos a Juan Diego Castañeda, quien es el codirector de la Fundación Carisma, una organización que está trabajando en la implementación de nuevas políticas digitales y particularmente ha problematizado esto que se denomina la falsa neutralidad en la inteligencia artificial. Nosotros definitivamente no creemos que la inteligencia artificial sea neutra en ningún sentido. Y esto no tiene que ver tanto con la inteligencia artificial como con la tecnología. Y eso es un problema fundamental porque las tecnologías, la tecnología no es neutra porque es siempre una delegación de algo, ¿cierto? Yo hago a la tecnología hacer algo que podría hacer yo mismo o que quisiera hacer yo mismo, pero cuando yo lo hago yo ya me separo de esa función. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, que las puertas eviten que se metan los ladrones a la casa, claro, ahora delego en esa tecnología que es la puerta, el cerrojo, como toda esta función de prohibir la entrada y de sacar. El problema es que al hacerlo, la tecnología también impone, digamos, sus condiciones ahí afuera. Entonces, no solamente le impide a los que yo quiero, a los que yo no quiero que entren, sino también a los que yo quiero que entren. Entonces, me toca ir a abrir la puerta, ¿cierto? Implica un trabajo, cambia un poco el mundo y entonces actúa, digamos, un poco, hace cosas por ella misma cuando está ahí afuera. Y en ese sentido, la tecnología y la inteligencia artificial, en este caso concreto, pues no son neutras en la medida en la que son producto de seres humanos y en últimas, todos esos productos terminan haciendo algo en particular, aun si las personas no quieren o aun si las personas que diseñan la tecnología no quieren que tenga unos efectos negativos, por ejemplo. Pero no nos adelantemos. Él será nuestro invitado en los próximos episodios. No se los pierdan. Ahora bien, hoy en día los seres humanos tenemos que tener algo claro. La persona que más nos conoce no es nuestra madre, no es nuestra pareja, ni el mejor amigo. Ni siquiera somos nosotros mismos. En realidad no es una persona, sino son los algoritmos que se han convertido prácticamente en nuestro Pepe Grillo. Nos hablan al oído, nos condicionan y guían las decisiones que tomamos. ¿Será que no estamos eligiendo libremente? Lo que tenemos que pensar es que la inteligencia artificial es el fiel reflejo de nuestra sociedad, de nuestra realidad y de nosotros mismos, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Entonces, básicamente y en resumidas cuentas, la inteligencia artificial lo que va a hacer es replicar los mismos sesgos,
los mismos valores, los mismos prejuicios que tenemos nosotros. Después también, por ejemplo, otro ejemplo es todo lo que nosotros vemos permanentemente en las redes sociales, ¿sí? Y eso muchas veces nos lleva a hacer nuestros pensamientos, nuestras ideas mucho más polarizadas y extremas. ¿Por qué? Porque el algoritmo en vías o en miras de que yo me quede la mayor cantidad de tiempo conectado en esa red social, me va a mostrar cosas que me gustan. Cosas que me gustan es que todo el tiempo voy a querer reforzar mis deseos, mis gustos, mis preferencias, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que esto lo que va a hacer es que en mi universo virtual / digital, que como sabemos hoy en día, gran parte de nuestra vida pasa por ahí, todo el tiempo vamos a estar viendo contenido que va a reforzar y a alimentar lo que yo pienso. Y no me va a enseñar un mundo diverso, ¿sí? Polarizado, con opiniones distintas, es decir, no va a fomentar mi pensamiento crítico, sino lo que me va a mostrar es que todos piensan como yo, que todos son con los mismos ideales que yo, que todos tienen la misma religión que yo. Entonces vemos que esto tiene una afectación directa desde muchos aspectos, ¿no? Desde la construcción del debate social, ¿no? Y un caso de esto, claro, es cómo la inteligencia artificial ha afectado considerablemente a los sistemas y los procesos electorales, a las democracias y sobre todo a la información, ¿sí? Con las noticias falsas creadas con inteligencia artificial. Y también, por otro lado, lo que es el refuerzo de los estereotipos o la vulneración de derechos humanos, como por ejemplo puede estar la discriminación, la afectación a la libertad de expresión. Es decir, hay un abanico muy grande de ejemplos que con esto no quiere decir hay que prohibir la inteligencia artificial, no pasa por ahí, tal vez sí determinados usos, como es lo que hizo la Unión Europea, pero sí tenemos que estar conscientes de estas cosas y pensar en cómo podemos construir una inteligencia artificial ética que no tenga este tipo de comportamientos, si se me permite la palabra comportamiento para un algoritmo. Estas recomendaciones y en ocasiones la falta de conocimiento sobre el poder que pueden llegar a tener estas herramientas tecnológicas nos pueden llevar a las manos de personas inescrupulosas y hay que tener cuidado. Por ejemplo, hace poco la siguiente voz fue noticia nacional porque salió como una promoción en varias redes sociales. Crecí en una familia pobre y quiero ayudar a los colombianos. Daniela y yo creemos que todos merecen ser independientes económicamente y sin límites. Creamos este proyecto para cambiar vidas. Solo necesitas teléfono e internet para participar. Seguro y rápido. Multiplica tu inversión en pocas horas. Escucha testimonios de otros. Esta voz pertenece a Luis Díaz, el reconocido futbolista que actualmente es la gran figura de la selección colombiana. Perdón, les miento. Parece ser la voz de él, pero realmente fue hecha con inteligencia artificial. Y los deepfakes, que están creando estafas y perjudicando a muchas personas. Según The Alan Turing Institute, los deepfakes o ultrafalsificaciones son audios, videos o imágenes sintéticas en las que alguien es alterado digitalmente para que parezca, suene o actúe como otra persona. Creados por algoritmos de aprendizaje automático, los deepfakes han suscitado preocupación por su uso en la pornografía falsa de famosos, el fraude financiero y la difusión de información política falsa. El deepfake también puede referirse a medios realistas, pero completamente sintéticos de personas y objetos que nunca han existido físicamente. También texto sofisticado generado por algoritmos. Es aquí donde los dilemas éticos resurgen con mucha fuerza, pero no se quedan solamente ahí. Esto va más allá, porque los problemas tienen alcances jurídicos, tienen implicaciones en el derecho. En una estafa, por ejemplo, la conducta no simplemente es antiética. Estamos ante un delito penal con consecuencias graves para las personas. Por eso es importante saber en cada caso cómo alguien puede llegar a ser víctima de estafa con estos métodos. ¿Quién sería el responsable? ¿Acaso los desarrolladores de la inteligencia artificial cuando justamente su tecnología produce daño? ¿Cómo podemos prevenir la ocurrencia de delitos por cuenta de la inteligencia artificial? El problema que tenemos es que nos resulta raro ponerle estos como regulaciones o requerimientos a la tecnología, ¿sí? Es decir, si fuese tal vez algo más como palpable o tangible, no nos va a parecer tan alejado, ¿no? Es decir, ahora a nadie se le ocurre discutir que los productos alimenticios tienen que cumplir con determinados estándares. Ahora, eso pasó luego de una evolución,
¿sí? A lo largo de los años, donde y cada vez, por ejemplo, se descubren más alimentos que son cancerígenos y que, por ejemplo, van a estar prohibidos, ¿no? Entonces, esa evolución social también tiene que ir junto con la tecnología y exigirle a la tecnología lo mismo que tal vez exigimos a otras áreas que tienen un impacto enorme en la vida de las personas. Y es que más allá de las estafas y del mal uso de imágenes de personajes famosos, también se presentan problemas que a veces no son tan notorios. Hablemos de las discriminaciones silenciosas, por ejemplo. Por eso resulta tan importante aquello que hemos hablado como gobernanza ética y que mencionaba Cecilia con mucha precisión a la hora de usar y distribuir estas herramientas. Vienen surgiendo nuevas formas para apoyar el uso correcto de estas herramientas tecnológicas. Uno es la Guía de Inteligencia Artificial desarrollada por la UNESCO recientemente en 2023. Pero, ¿realmente servirá para algo? Si hablamos de principios universales, te podría decir que hay muchísimos principios éticos de la inteligencia artificial. Vas a encontrar algunos de la Unión Europea, pero digamos cada organismo tiene los suyos. Uno de los más aceptados son los de la UNESCO, la recomendación sobre la ética de la IA, por la cantidad de países que lo han firmado. Y luego, más allá de los otros principios que haya, te diría que es interesante empezar a ver ya cómo esos principios éticos empiezan a trasladarse en planes estratégicos y en regulación, ¿no? O sea, yo creo que a esta altura del partido ya tenemos que empezar a ver y a preocuparnos ya por una regulación y no quedarnos simplemente con el principio o el estándar ético. ¿Por qué? Porque simplemente este principio no es coercitivo, es decir, yo no puedo obligar a un Estado o a una empresa que cumpla un principio, pero sí a que cumpla un precepto legal, ¿no? Entonces, para evitar casos como la suplantación de voz de Luis Díaz, el rastreo invasivo de los ciudadanos en China o incluso la discriminación a la hora de filtrar candidatos en un proceso para ocupar una vacante, ¿no resultaría acaso más fácil crear comités de ética que ayuden a regular y supervisar las acciones de las inteligencias artificiales? O incluso, ¿qué acciones deberían tomar gobiernos, entidades y otros actores para brindar un uso adecuado de esto que hemos denominado como las IAs? Primero, tengamos en cuenta que los comités de ética es algo que existe y se utiliza muy a menudo. Por ejemplo, en el ámbito hospitalario, los hospitales tienen comités de ética y estos, por ejemplo, en la era del COVID han tenido un papel importantísimo porque había una cantidad limitada de respiradores y tenían que decidir a quién ponérselo, ¿no? No existe así como lo llamamos, vamos a decir, comité de ética, pero lo que sí, por ejemplo, la Unión Europea con la Ley de Inteligencia Artificial lo que creó fue la Oficina de Inteligencia Artificial, que no va a ser una especie de comité de ética así como lo conocemos, pero sí va a ser el organismo principal para lo que es la interpretación y la implementación de la Ley de Inteligencia Artificial. Lo que va a pasar en el futuro es que si alguna empresa o algún Estado no cumple con lo que dice la Ley de Inteligencia Artificial, va a haber mecanismos para que se pueda denunciar esto y esos organismos que no respetan tengan sanciones, ¿no? A lo que vamos camino a crear es a agencias de supervisión de algoritmos, ¿sí? Acá ya entramos en otro debate, que es que si tienen que ser mixtas, públicas, privadas, qué facultades van a tener, si van a poder ser sancionatorias o no, etc. Pero, y esto es algo que yo defiendo mucho, de hecho ahora estoy escribiendo sobre auditorías algorítmicas, la idea es que los algoritmos se puedan supervisar, ¿sí? Los algoritmos de alto riesgo, porque es la manera de garantizar que un algoritmo no discrimina. Y esta auditoría, vamos a decir, tiene que ser periódica. ¿Por qué? Porque los sesgos de los que hablábamos antes se pueden adquirir con el paso del tiempo. Entonces la idea es permanentemente estar evaluando no permanentemente, no significa todos los días, pero con cierta asiduidad estar evaluando si tienen sesgos o no. Que eso, para que verdaderamente funcione en la práctica, necesitamos dos cosas. Uno es la información, es decir, si yo tengo un derecho, pero no sé que lo tengo, ¿sí? Nunca voy a hacer uso de ese derecho. Entonces, primero, la información y crear conciencia. Por eso la divulgación es esencial en estos temas, ¿sí? Podemos regular, crear derechos, pero si después el ciudadano de a pie no sabe que tiene ese derecho, nunca lo va a reclamar. Entonces, creo que sí, que sería algo muy valioso. Uno, crear espacios de divulgación y concientización sobre este tema. Y dos, crear espacios donde
se puedan hacer reclamaciones de una manera expedita, ágil y sencilla para que las personas puedan reclamar por estos derechos. Está claro que la IA está hecha por humanos y le hemos comenzado a conceder el hecho de que pueda crear texto, pueda hacer poesía, pueda pintar. Incluso a veces parece que se convierte en nuestro mejor amigo. Si esto último es cierto, ¿qué es lo que nos caracteriza como humanos? ¿Cuál es el papel de los artistas? Estas y otras preguntas existenciales las seguiremos desarrollando con muchos más invitados en esta serie de podcasts. Síganos, activen sus notificaciones y esperen muy pronto un nuevo episodio. Agradecemos a Cecilia Danesi por su tiempo y aprovechamos para invitarles a leer su libro, El Imperio de los Algoritmos, y a seguirle, por supuesto, en su página web ceciliadanesi.com, donde encontrarán mucha más información sobre gobernanza ética. Bueno, primero, el libro El Imperio de los Algoritmos es un libro que lo puede leer cualquier persona, es decir, el objetivo principal mío fue justamente concientizar sobre este tema y que una persona un médico, un carpintero, cualquier persona, cualquier profesión, cualquier oficio, pueda entender de qué se trata la inteligencia artificial. Pero sobre todo no entender desde la parte técnica, sino entender desde la parte del impacto social que tiene. Entonces, el libro te va dando como distintos ejemplos de nuestra vida cotidiana, de cómo la inteligencia artificial impacta en nuestras vidas, ¿sí? Y cómo a todos y a todas, de alguna manera, nos llega, nos influye, muchas veces nos manipula, y nos lleva a tomar determinadas decisiones y afecta directamente a nuestros derechos. Y si quieren ampliar un poco sobre esto, yo en mis redes sociales y en mi página web, que es ceciliadanesi.com, tengo un montón de material sobre esto, porque es una de mis líneas de investigación más fuertes, pero también tenemos un máster en gobernanza ética de la inteligencia artificial, que es un máster con la Universidad Pontificia de Salamanca, que es online, en español, que ahí justamente de manera interdisciplinaria abordamos los impactos que tiene la inteligencia artificial en la sociedad. Así que el objetivo principal es esta gobernanza ética de la IA. Charlas Jurídicas es un podcast creado por el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, producido por Medianoche Media. Guión y dirección a cargo de Giancarlos Rosas y Alejandra Ortiz. Edición por Giancarlos Rosas. Revisión editorial Juan David Gutiérrez y Felipe Franco. Voces adicionales María del Mar Ramírez y Gabriela Jerez. Host Andrés López. Coordinación del proyecto Paulo Cañón. Encuentra el contenido adicional en las notas del programa y en @CasUsla en Instagram, LinkedIn, Facebook y X.